Reflexiones para el camino. Meditaciones breves por el pastor David Enrique Peñalba. Muy buenos días. La reflexión de hoy se titula La fe se demuestra en obediencia. Está basada en Hebreos 11 del versículo 4 al 8. El versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe bíblica nunca se presenta en las Escrituras como una realidad abstracta o meramente intelectual. Hebreos 11 del 4 al 8 deja claro que la fe auténtica se manifiesta de manera visible y concreta a través de la obediencia. Este pasaje muestra que creer en Dios no es solo aceptar su existencia o reconocer sus promesas, sino responder activamente a su voz. La obediencia no es el origen de la fe, pero sí es su evidencia más clara. Abel ofreció a Dios un sacrificio aceptable porque actuó conforme a la revelación divina. Su fe se expresó en adoración obediente. Abel le creyó a Dios y como resultado respondió de la manera que Dios había establecido. Este ejemplo enseña que la fe verdadera siempre busca honrar a Dios según su voluntad y no según criterios humanos. La vida de Enoc es descrita como un caminar constante con Dios. La fe de él no se limitó a un acto puntual, sino que se manifestó en una relación continua de obediencia y comunión. Hebreos 11 afirma que Enoc agradó a Dios y añade un principio fundamental: sin fe es imposible agradar a Dios. Esto implica que la obediencia diaria, sostenida y constante es fruto de una fe viva. Enoc demuestra que la fe transforma la manera de vivir, no solo momentos específicos de la vida. Noé representa otro aspecto esencial de la fe obediente. Advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, obedeció y construyó el arca. Noé confió en la palabra de Dios por encima de la opinión del mundo. Su fe se evidenció en una obediencia perseverante, aun cuando el cumplimiento de la advertencia divina tardó en manifestarse. Abraham, por su parte, encarna la fe que obedece sin conocer todos los detalles. Llamado por Dios a salir de su tierra y de su parentela, obedeció sin saber a dónde iba. Su fe no descansaba en la claridad del camino, sino en la fidelidad de Dios que lo guiaba. Abraham enseña que la obediencia de la fe no requiere comprensión total, sino confianza plena. Cuando Dios llama, la fe responde, aún en medio de la incertidumbre. Estos ejemplos dejan en claro que la obediencia es inseparable de la fe, porque la fe genuina reconoce la autoridad de Dios. Creer es someterse a su palabra. Una fe que no produce obediencia es una fe incompleta. No se trata de una obediencia legalista ni forzada, sino de una respuesta voluntaria nacida de la confianza en Dios. Sin embargo, obedecer no siempre es sencillo. Existen obstáculos personales que dificultan la obediencia, como el temor, el orgullo, la comodidad y la dependencia excesiva de lo visible. Muchas veces como creyentes luchamos entre confiar en Dios o el apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Hebreos 11 nos recuerda que la fe verdadera no elimina las dificultades, pero sí capacita para obedecer a pesar de ellas. La fe auténtica se demuestra en obediencia. Abel, Enoc, Noé y Abraham no solo creyeron en Dios, respondieron activamente a su voz.
La obediencia no crea la fe, pero la revela. Donde hay una fe verdadera, hay una vida que escucha a Dios, que confía en su palabra y responde con acciones que le honran, aun cuando el costo sea alto o el camino incierto. Dios le bendiga.